Hola, hola, bienvenidos a un nuevo reto bíblico. Hoy vamos con preguntas difíciles de la Biblia. Son 100 en total y creo que las puedes contestar todas basadas en 4 personajes bíblicos. Comencemos. Nombre del padre de David. A. Daniel. B. Jacob o Isaí. Sí, señores, Isaí. 1 Samuel 17:12. Vamos por la segunda pregunta. ¿Quién ungió a David para ser rey? A. Salomón. B. Samuel. O C. Zacarías. Sí, señores, B. Samuel. 1 Samuel 16 del 1 al 13. Vamos por la tercera pregunta. ¿Cuántos hijos tuvo David en Hebrón? A. 4. B. 3 o C. Tuvo 6 hijos. Y la respuesta es sí, señores, C. 6. 1 de Crónicas 3 del 1 al 4. Vamos por la cuarta pregunta. ¿Qué habilidad de David lo llevó por primera vez ante Saúl? A. La de cazador. B. La de poeta. O C. La de músico. Y la respuesta es C, la de músico, claro que sí. 1 de Samuel 16, 14, 23. Vamos por la quinta pregunta. ¿Qué edad tenía David cuando se convirtió en rey de Israel? A, 30 años. B, 33 años. C, 29 años. Y la respuesta es A, 30 años, claro que sí. 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Vamos por la sexta pregunta. ¿Cuántos salmos escribió David? A. 50 salmos. B. 73 salmos. O C. 104 salmos. Pues déjame decirte que cuando lees tu Biblia hay 73 salmos que se atribuyen a David. Pregunta número 7. ¿Quién era el amigo más cercano de David? A. José. B. Mael. C. Jonatán. Claro que sí, cómo no, C. Jonatán. 1 de Samuel, capítulo 18. Vamos por la octava pregunta. ¿Cuántos hermanos tenía David? A. Tenía 7 hermanos. B. Tenía 8 hermanos. O C. Tenía 11 hermanos. Sí, señores, claro que sí. David tenía 7 hermanos. 1 de Samuel 16, del 10 al 13 lo confirman. Vamos por la pregunta número 9. ¿Qué puesto ocupaba David entre sus hermanos? A. Era el mayor. B. Era el menor. O C. Era el quinto. Y la respuesta es claro que sí, David era el menor. 1 de Samuel 17, 14. Vamos por la décima pregunta. ¿Dónde vivió David en su juventud? A. En Hebrón. B. En Babilonia. O C. En Belén. C. En Belén. 1 de Samuel 16 del 1 al 13. Siguiente pregunta. ¿Qué instrumento tocaba David? A. El salterio. B. El decacordio. O C. El arpa. Pues David tocaba el arpa. Recuerden, en 1 de Samuel 16 del 14 al 23. Siguiente pregunta. ¿Cuántos hermanos de David fueron a la guerra? A. 2 hermanos. B. 1 hermano. O C. Fueron 3 hermanos. Y la respuesta es C, 3 hermanos. 1 de Samuel 17, versículo número 13. Siguiente pregunta. ¿En qué lugar estuvo David mientras huía de Saúl? A. En la cueva de Adulam. B. En la casa de Samuel. O C. En el templo de Jerusalén. Y la respuesta es A. En la cueva de Adulam. 1 de Samuel 22, versículo número 1. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la primera esposa de David? A. Betsabé. B. Miriam. O C. Mical. Y la respuesta es C. Mical, claro que sí. 1 de Samuel 18, 27. Recuerden que era la hija de Saúl.
¿Cuántos filisteos tuvo que matar David para tomar a Mical como esposa? A, 50, B, 35 o C, 100 filisteos. Y la respuesta es sí, 100 filisteos. Primero de Samuel 18, 24 al 27. Pregunta 16. ¿Qué animales mató David por defender sus ovejas? A, león y oso. B, tigre y oso. O C, serpiente y tigre. Y la respuesta es sí, señores, león y oso. Primero de Samuel 17, 36. Pregunta número 18. ¿Con qué mató David a Goliat? A, con una ballesta. B, con una espada. O C, con una honda. Y la respuesta es sí, señores, B, con una espada. Con la honda lanzó la piedra, pero con la espada le quitó la cabeza. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo gobernó David en Hebrón? A, 20 años. B, 15 años. O C, 7 años. Y la respuesta es C, sí, señores, 7 años. Primer libro de Reyes 2:11 lo confirma. Pregunta 19. ¿Cuánto tiempo gobernó David en Jerusalén? A, 25 años. B, 33 años. O C, 41 años. Y la respuesta es sí, señores, 33 años. Primero de Reyes 2:11. Vamos por la pregunta número 20. ¿Con qué hijo habló David antes de morir? A, con Salomón. B, con Amón. O C, con Natán. Y la respuesta es A, Salomón, claro que sí. Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Pregunta 21. ¿Con cuántas piedras derrotó David a Goliat? A, con 5 piedras. B, con una piedra. O C, con 3 piedras. Y la respuesta es sí, señores, B, con una piedra. Primero Samuel 17, 49 al 50. Tomó 5, pero solo lanzó una. Bueno, ya vamos en la pregunta número 22. Salomón fue hijo de David con A, Mical. B, Abigail. O C, Betsabe. Y la respuesta es sí, señores, C, Betsabe. Primero de Reyes 1:11. Bueno, ya vamos a la pregunta número 23. ¿Cuántos castigos dio a elegir Dios a David? A, 5 castigos. B, 2 castigos. O C, 3 castigos. Y la respuesta es C, 3, sí, señores. Segundo de Samuel 24 del 10 al 13 lo confirman. Vamos por la pregunta número 24. ¿Por qué razón fue David al campo de batalla? A, para vender limonada. B, para llevar comida a sus hermanos. O C, para pelear contra Goliat. Y la respuesta es claro que sí, B, para llevar comida a sus hermanos. Primero de Samuel 17, 17. Luego fue que se atrevió a pelear contra el gigante. Última pregunta. ¿Cuál de los 3 castigos recibió David? A, 3 días de peste en su tierra. B, huir 3 meses delante de sus enemigos. O C, 7 años de hambre en su tierra. Señores, 3 días de peste en su tierra. Segundo de Samuel 24, 11 al 15. ¿En qué libro de la Biblia se cuenta la vida de Abraham? A, en Levítico. B, en Éxodo. C, en Génesis. Y se cuenta en el libro de Génesis, claro que sí. Vamos por la segunda pregunta. ¿En qué lugar nació Abraham? A, en Canaán. B, en Ur. C, en Belén. ¿Dónde nació? Y la respuesta es en Ur. Génesis capítulo 11, versículo 27 al 31 lo menciona. Pregunta número 3. ¿Cómo se llamaba la mujer de Abraham? A, Sarai. B, Marta. O C, Miriam. Y se llamaba Sarai, claro que sí. Génesis capítulo 11, versículo 29. Siguiente pregunta. ¿Qué pidió Dios a Abraham que hiciera con su hijo? A, sacrificarlo.
B, bautizarlo, o C, abandonarlo. Sí, señores, Dios le pidió sacrificarlo, pero al final todos sabemos que le dio un cordero para el sacrificio. Génesis 22, 1 y 2. Siguiente pregunta. ¿Qué relación tenía Abraham con Lot? A, era el hermano. B, era el tío. O C, era el cuñado. Sí, señores, Abraham era el tío de Lot. Génesis capítulo 12, versículo 5 lo confirma. ¿Cuántos hermanos tenía Abraham? A, tenía un hermano. B, tenía 3 hermanos. O C, tenía 2 hermanos. Abraham tenía 2 hermanos. Génesis capítulo 11, versículo 27. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham y Sara? A, Jacob. B, Isaac. O C, Ismael. Su hijo se llamaba Isaac. Génesis capítulo 17, versículo 19. Siguiente pregunta. ¿En qué monte debía Abraham sacrificar a su hijo? A, en el monte de los olivos. B, en el monte Calvario. O C, en el monte Moria. Y la respuesta es en el monte Moria. Génesis capítulo 22, versículo número 2. Siguiente pregunta. ¿Dónde se estableció Abraham al llegar a Canaán? A, en Mamre. B, en Nuquí. O C, en Tatacoa. Y se ubicó en Mamre, exactamente el encinar de Mamre. Génesis 13, 18. Siguiente pregunta. ¿Qué dijo Dios al hacer el llamado de Abraham? A, vete de tu tierra y de tu parentela. B, a tu descendencia dará esta tierra. O C, alza ahora tus ojos y mira desde el cielo el lugar donde estás. Sí, señores, le dijo vete de tu tierra y de tu parentela. Génesis capítulo 12, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? A, tuvo un hijo. B, tuvo 8 hijos. O C, tuvo 3 hijos. Y en total fueron 8 hijos con diferentes mujeres. Las citas bíblicas que lo confirman. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba la sierva que dio Sara a Abraham? A, Miriam. B, Agar. O C, Dalila. Y esta mujer se llamaba Agar. Claro que sí. Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 5 lo confirman. ¿Cuántos años vivió Abraham? A, 130 años. B, 170 años. O C, 175 años. Y la respuesta es C, 175 años. Génesis 25, 7 no lo confirma. ¿Cuál era el nombre de Abraham? A, Abram. B, Abriam. O C, Abraham. Sí, señores, Abraham. Génesis 17, 5. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham y Agar? A, Isaí. B, Esaú. O C, Ismael. El niño se llamó Ismael. Génesis 16, 15 lo confirman. Siguiente pregunta. ¿Qué edad tenía Abraham cuando Dios cambió su nombre? A, tenía 99 años. B, tenía 86 años. O C, tenía 102 años. Y la respuesta es 99 años. Génesis 17 del 1 al 5. Siguiente pregunta. ¿Qué mentira dijo Abraham a Abimelech? A, que Sara era su madre. B, que Sara era su prima. O C, que Sara era su hermana. Abraham mintió diciendo que Sara era su hermana. En Génesis capítulo 20, versículo 2. ¿Qué dijo Abraham al criado más viejo de su casa? A, vete de mi tierra y de mi parentela. B, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. C, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón.
Y la respuesta es B. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Génesis capítulo 24, versículo 2. ¿Sobre qué animal subió Abraham al monte Moriah? A. Sobre un caballo. B. Sobre un camello. O C. Sobre un asno. Y la respuesta es C. Sobre un asno. Génesis 22, 3. Siguiente pregunta. ¿Qué dijo Abraham al rey de Sodoma? A. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis rebeliones. B. He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. C. Si tienes algo contra alguien, perdónale. La respuesta es B. He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Génesis 14, 22. Siguiente pregunta. ¿Cuántos días duró el viaje de Abraham al monte Moriah? A. 1 día y medio. B. 4 días. O C. 3 días. Duró 3 días exactamente el viaje. Génesis 22, 4 nos lo confirma. Siguiente pregunta. ¿Qué dijo Abraham a su mujer cuando llegaron a Egipto? He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa. Y la respuesta es, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Génesis 12, 11. ¿Qué edad tenía Abraham cuando nació Isaac? A. 100 años. B. 115 años. O C. 99 años. Y Abraham tenía, claro que sí, 100 años cuando nació Isaac. Génesis 21, 5. Siguiente pregunta. ¿A dónde fue Abraham luego de bajar del monte Moriah? A Belén. B. A Betesda. C. A Berseba. Y Abraham se dirigió a Berseba. Génesis 22, 19. Vamos terminando. ¿En qué lugar fue sepultado Abraham? A. En la cueva del cenáculo. B. En la cueva de Macpela. O C. En Betania. Y Abraham fue sepultado en la cueva de Macpela. Génesis 25, 9 lo confirman. ¿Cuántos días pidió Daniel ser probado comiendo legumbres y bebiendo agua? A. 5 días. B. 3 días. O C. 10 días. Y la respuesta es 10 días, sí señores. Daniel 1, 12. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué reconoció Nabucodonosor del Dios de Daniel? A. Que es el Dios de dioses. B. Que es quien revela los misterios. O C. Todas las anteriores. Y la respuesta es C. Todas las anteriores. Claro que sí. Daniel capítulo 2 versículo 47 lo menciona. Pregunta número 3. ¿Cuántas veces más se calentó el horno para arrojar a los amigos de Daniel? A. 7 veces. B. 3 veces. C. 8 veces. Y la respuesta es, sí señores, A. 7 veces. Daniel capítulo 3 versículo 19. Durante los reinados de quienes prosperó Daniel. A. De Ciro y Darío. B. De Nabucodonosor y Sido. O C. De Ciro y Nadab. Y la respuesta es, sí señores, A. De Ciro y Darío. Daniel capítulo 6 versículo 28 lo menciona. Quinta pregunta. ¿Quién reinaba cuando Daniel vio la visión de los 4 animales? A. Nabucodonosor. B. Belsasar. O C. Reinaba Darío. Y la respuesta es sí señores, B. Belsasar. Daniel capítulo 7. Vamos por la sexta pregunta. ¿Cuántos cuernos tenía el terrible y espantoso animal que Daniel vio en un sueño? A. 7. B. 15. O C. 10. Y la respuesta es, sí señores, C. 10 cuernos. Daniel capítulo 7, versículo 7 lo menciona. Pregunta número 7. ¿Cómo se describe al anciano de días de la visión de Daniel? A. Su vestido era blanco como la nieve. B. Su cabello como lana limpia. O C. Todas las anteriores. Y la respuesta es C. Todas las anteriores. Daniel capítulo 7 versículo 9.
Pregunta número 8. ¿Quién habla en primera persona en el capítulo 4 de Daniel? A. Nabucodonosor. B. Daniel. O C. Ninguno de los anteriores. Y la respuesta es, sí señores, A. Nabucodonosor. Daniel capítulo 4. Vamos por la 9ª pregunta. ¿Quién vino hasta donde Daniel mientras él oraba en el capítulo 9? A. Abed-Negó. B. El ángel Gabriel. O C. Mesac. Y la respuesta es nada más y nada menos que el ángel Gabriel. Daniel capítulo 9 versículo 21 lo menciona. Pregunta número 10. El rey Darío emitió un decreto de que todos deberían adorarlo y consultarle solo a él por ¿cuántos días? A. 40 días. B. 20 días. O C. 30 días. Y la respuesta es, sí señores, C. 30 días. Daniel capítulo 6 versículo 7. Pregunta número 11. ¿Cuál era el nombre en babilónico de Daniel? A. Nabuzardán. B. Marduk. O C. Beltsasar. A Daniel lo nombraron Beltsasar. Daniel capítulo 10 versículo 1 lo menciona. Vamos con la pregunta número 12. ¿De qué material eran los dientes y las uñas del cuarto animal en el sueño de Daniel? A. Dientes de hierro y uñas de bronce. B. Dientes de bronce y uñas de hierro. C. Ninguna de las anteriores. Y el material era, sí señores, A. Dientes de hierro y uñas de bronce. Daniel capítulo 7 versículo 19. Pregunta número 13. ¿Cuánto tiempo estuvo ayunando Daniel cuando recibió la visión en el Tigris en el capítulo 10? A. 2 semanas. B. 3 semanas. O C. 12 días. Y la respuesta es B. 3 semanas. Daniel capítulo 10 versículos del 2 al 3. Pregunta número 14. ¿Qué representaban las 4 bestias? A. A 4 reyes. B. A 4 ángeles. O C. A 4 espíritus. Y la respuesta es, sí señores, A 4 reyes. Daniel 7 versículo 17. Pregunta número 15. ¿Cuántos años tenía Darío cuando tomó el reino de Babilonia? A. 62 años. B. 45 años. O C. 38 años. Y la respuesta es, sí señores, él tenía 62 años. Daniel capítulo 5 versículo 31. Pregunta 16. ¿Hasta cuándo sería sellado el libro que Daniel escribió? A. Hasta la muerte de Nabucodonosor. B. Hasta el tiempo del fin. C. Hasta la muerte de Darío. Y la respuesta es, claro que sí, B. Hasta el fin del tiempo, dice el Señor. Daniel capítulo 12, versículo 4. Pregunta 17. El rey Beltsasar ofreció a quien revelara el significado de las palabras escritas en la pared, vestido de púrpura, collar de oro y sería tercero en el reino. Segundo en el reino vestido de rojo y su hija menor. Anillo de oro primero en el reino y su hija mayor. A, B o C. Y lo que ofreció fue A. Vestido de púrpura, collar de oro y sería tercero en el reino. Daniel capítulo 5 versículo 7. Pregunta número 18. ¿Cuántas semanas fueron determinadas sobre el pueblo de Dios para terminar la prevaricación? A. 62. B. 69. O C. 70 semanas. Y la respuesta es, sí señores, 70 semanas. Daniel capítulo 9 versículo 24. Pregunta número 19. ¿Dónde levantó Nabucodonosor la estatua de oro que construyó? A. En el campo de Dura. B. En el monte Roraima. O C. En el desierto Nebú. Y la respuesta es, sí señores, A. En el campo de Dura. Daniel capítulo 3 versículo 1. Pregunta número 20. Mas el pueblo que conoce a su Dios será libertado, se esforzará y actuará, o cantará himnos de alegría. Y la respuesta es, sí señores, B. Se esforzará y actuará. Daniel capítulo 11 versículo 32. Pregunta 21. ¿Cuántos sátrapas y gobernadores había en el reinado de Darío? A. 300 sátrapas y 3 gobernadores. B. 50 sátrapas y 5 gobernadores. C. 120 sátrapas y 3 gobernadores.
Y la respuesta es C, 120 sátrapas y 3 gobernadores. Daniel 6, versículos del 1 al 2. Pregunta 22. ¿Quién luchará por el pueblo de Daniel durante el tiempo de la angustia? A. Darío. B. El ángel Miguel. O C. Ciro. Y la respuesta es sí, señores, nada más y nada menos que el ángel Miguel. Daniel capítulo 12, versículo 1. Pregunta 23. ¿Qué hizo el rey con los que acusaron a Daniel? A. Los cortó en pedazos. B. Los puso en prisión. O C. Fueron lanzados al foso de los leones. Y la respuesta es la C. Fueron lanzados al foso de los leones. Daniel capítulo 6, versículo 24. Vamos por la 24 precisamente. ¿Quién dio los nombres babilónicos a Daniel y a sus 3 amigos? A. El jefe de los eunucos. B. Ananías. O C. Nabucodonosor. Y la respuesta es A. El jefe de los eunucos. Daniel capítulo 1, versículo 7. Bueno, vamos para la última pregunta 25. ¿Quién tomó el reino después de Belsasar? A. Ciro el persa. B. Alejandro Magno. O C. Darío de Media. Y la respuesta es, sí señores, C. Darío de Media. Daniel capítulo 5, versículo 31. ¿Dónde fue encontrado Moisés cuando era bebé? A. Perdido en el desierto. B. En las aguas de un río. O C. En un pesebre. Y la respuesta es sí, señores, B. En las aguas de un río. Éxodo capítulo 2, versículo del 1 al 6. Pregunta número 2. ¿Cómo se llamaba el padre de Moisés? A. Elías. B. Etán. O C. Se llamaba Amram. Y la respuesta es C. Amram. Sí, señores. Éxodo capítulo 6, versículo 20. ¿Cómo se llama la madre de Moisés? ¿O cómo se llamaba la madre de Moisés? A. Hannah. B. Jocabed. O C. María. Y la respuesta es B. Jocabed. Éxodo 6:20 también lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quiénes eran los hermanos de Moisés? A. Irene y Aarón. B. Eliador e Irene. O C. María y Aarón. Y la respuesta es, sí señores, María y Aarón, números 26-59. Y quiero aclarar que en otras versiones no se llama María, sino Miriam. ¿Por qué estaba Moisés en un río? A. Porque sus padres lo escondieron ya que lo querían matar. B. Porque era costumbre dejar a los niños ahí. O C. Porque quería nadar. Y la respuesta es, claro que sí, A. Porque sus padres lo escondieron ya que lo iban a matar. Éxodo 1, 22 al 23. Siguiente pregunta. ¿Quién encontró a Moisés en el río? A. El faraón. B. La esposa del faraón. O C. La hija del faraón. Y la respuesta es, sí señores, C. La hija del faraón. Éxodo capítulo 2, versículo 5. Siguiente pregunta. ¿Quién crió a Moisés cuando era un pequeño? ¿Las siervas de Faraón, su padre o su propia madre? A, B o C. Y la respuesta es, sí señores, su propia madre. Éxodo 2 del 8 al 9 lo confirman, lo puedes leer. Siguiente pregunta. ¿Por qué huye Moisés de Egipto? A, porque mató a un egipcio. B, porque no quería ser esclavo. O C, porque quería volver con su madre. Y la respuesta es A, porque mató a un egipcio. Éxodo 2 del 11 al 15. ¿Cómo se entera Moisés de su misión de liberar a Israel? A través de un sueño. B, le habló un profeta. O C, Dios le habla desde una zarza ardiendo. Claro que sí, C, Dios le habla desde una zarza ardiendo. Éxodo 3, versículo 2 al 8. ¿Por qué Aarón era quien hablaba por Moisés? A, porque era tímido. B, porque era torpe de lengua. O C, porque era mayor.
Sí, señores. B, porque era torpe de lengua. Ese era Moisés. Éxodo 4 del 10 al 16. Nacionalidad que tenía Moisés aparte de ser hebreo. A, egipcia. B, babilónica. O C, persa. Y la respuesta es A, egipcia. Éxodo 2 del 1 al 10. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Quién colocó el nombre a Moisés? A, su madre. B, el faraón. O C, la hija del faraón. Y la respuesta es C, la hija del faraón. Éxodo capítulo 2, versículo número 10. ¿Cuántos años le llevaba a Aarón a Moisés? A, 5 años. B, le llevaba 3 años. O C, le llevaba 7 años. Y la respuesta es, sí, señores, le llevaba 3 años. Éxodo 7:7 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Qué significa el nombre Moisés? A, el bautizado en las aguas. B, el que es sacado de las aguas. O C, el que fue echado a las aguas. Y la respuesta es, sí, señores, B, el que es sacado de las aguas. Éxodo capítulo 2, versículo número 10. ¿A qué edad murió Moisés? A los 115 años. B, a los 107 años. O C, a los 120 años. Y la respuesta es C, a los 120 añitos. Deuteronomio 34:7. ¿En qué lugar murió Moisés? A, en el monte Tabor. B, en el monte Nebo. O C, en el monte Sinaí. Y la respuesta es, sí, señores, en el monte Nebo. Deuteronomio 34 lo menciona. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando habló a Faraón? A, 80 años. B, 56 años. O C, 73 años. Y la respuesta es A, 80 años. Éxodo 7:7. ¿Cómo se llamaba la esposa de Moisés? A, se llamaba Abigail. B, se llamaba Lía. O C, se llamaba Séfora. A, B o C. Sí, señores, la esposa de Moisés se llamaba Séfora. Éxodo capítulo 2, versículo 21. Siguiente pregunta. ¿Qué parentesco tenían los padres de Moisés? A, eran hermanos. B, tío y sobrina. O C, sobrino y tía. Y la respuesta es C, sobrino y tía. Lo puedes encontrar en Éxodo 6, versículo 20. ¿Cuántos hijos tenía Moisés? A, 3 hijos. B, 4 hijos. O C, 2 hijos. Y la respuesta es, Moisés tuvo 2 hijos mencionados en Éxodo 18 del 2 al 4. ¿Cómo se llamaban esos 2 hijos de Moisés? A, Mara y Gersón. B, Mara y Noemí. C, Gersón y Eliezer. La respuesta es C, Gersón y Eliezer. Éxodo 18 del 2 al 4. ¿Cómo se llamaba el suegro de Moisés? A, Jetro. B, Anub. C, Eneas. Y la respuesta es a Jetro. Éxodo 18, versículo 1. ¿Qué hizo Moisés con las tablas del testimonio? A, se las entregó a Aarón. B, las rompió. O C, las entregó al pueblo. Y la respuesta es B, las rompió. Éxodo 32 del 15 al 19 lo menciona. Penúltima pregunta. Ojo, ¿quién fue el sucesor de Moisés? A, Josué. B, Aarón. O C, Caleb. Atentos que es la penúltima pregunta.
Y la respuesta es, sí señores, claro que sí, Josué. Deuteronomio 34:9 lo menciona. Y vamos por la última pregunta. ¿Con quién habló Moisés en el Nuevo Testamento? A, con Juan. B, con Pablo. O C, con Jesús. Sí señores, con Jesús en el famosísimo Monte de la Transfiguración. Mateo 17, del 1 al 3 lo confirman. Gracias como siempre por haber participado, por estar edificándote con la poderosa palabra de Dios. En este video quiero invitarte a que vayas a nuestro canal para niños, Cristo al Comando Kids, contenido 100% cristiano. Recuerda, Cristo al Comando Kids.